Damos inicio a Tiempo de Psicología. Aprendemos y crecemos juntos. Ciclo radial Tiempo de Psicología. Hacemos radio desde la cuna del pensamiento. Hola, mi nombre es Marcelo Alejandro Pedrosa. Es un honor compartir con ustedes Tiempo de Psicología desde la radio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, Ciudad del Este, República del Paraguay, para oyentes de diferentes partes del mundo. Es el episodio 110 de Tiempo de Psicología. Nos acompaña Juan Piñeiro, licenciado en Psicología, abogado, especialista en Psicología Clínica, especialista en Didáctica Universitaria, diplomado en Logoterapia, diplomado en Terapia Cognitivo-Conductual, diplomado en Asertividad y Mindfulness, diplomado en Terapia de Parejas, diplomado en Terapia de Aceptación y Compromiso. También ha realizado estudios de filosofía. En el episodio 110 vamos a vivir el tema Deja de luchar contra tu mente, mindfulness, en el contexto de la terapia de aceptación y compromiso. Bienvenido a Tiempo de Psicología, Juan. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Para mí es un súper gusto poder estar compartiendo este momento contigo y con toda la audiencia. Y sinceramente es un halago para mí tu invitación para poder compartir algunos conceptos y espero que sea de crecimiento para todos nosotros. Así será, estimado Juan. Vamos a escucharte, vamos a aprender. Y en este proceso que estamos iniciando, titulado Episodio 110, Deja de luchar contra tu mente, mindfulness, en el contexto de la terapia de aceptación y compromiso, quisiera preguntarte, ¿cómo es esto de luchar y al mismo tiempo, ayúdame por favor, a dejar de luchar y ni más ni menos que contra la mente? Sí, en realidad es un tema extremadamente interesante, ¿verdad? Muchas veces nosotros vivimos gran parte de nuestra vida, de nuestro día a día, intentando controlar aquello que pensamos y lo que sentimos, pero con la paradoja de que cuanto más luchamos con la mente, más sufrimos, ¿verdad? De ahí parte un poco la premisa de poder encarar este tema desde esta óptica. Y entonces, en ese sentido, hoy vamos a explorar un poco qué ocurre cuando dejamos de luchar y empezamos a vivir. Creo que básicamente esa es la premisa central. Muchas personas creen que se debe controlar todo lo que pasa por nuestra mente para estar bien. Esa necesidad y ese deseo de control es una lucha que suele aumentar en cierta forma nuestro sufrimiento. Y ahí que el punto central que me gustaría poder tocar en este momento es este. Se estima, según algunos estudios, que la mente produce entre 6 a 60.000 pensamientos por día. Así que imagínate, produce tantos pensamientos desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, que imagínate si todos fueran realidad o todos fueran realizables, sería algo increíble, ¿verdad? Pero en cierta forma ni siquiera el 20% muchas veces llega a concretizarse en la realidad. Entonces, el problema no es lo que pensamos, sino nuestra lucha con ello. Eso creo que es lo que genera muchas veces malestar en nosotros. ¿Y por qué el hecho de contextualizarlo dentro de la terapia de aceptación y compromiso, verdad? Es una de las corrientes psicoterapéuticas que me gusta mucho desarrollar y que acompañar a tantos consultantes dentro de este contexto. Y me gustaría, si te parece, para poder iniciar este
esta conversación, este diálogo, poder poner en contexto un poco qué es la terapia de aceptación y compromiso, y de ahí que podamos partir a lo que es uno de sus pilares o una de sus bases, que es el mindfulness, ¿verdad? ¿Te parece? Será un gusto escucharte, y antes de ingresar en ese mundo que nos vas a enseñar, quiero que sepas que estoy escribiendo. Es muy lindo aprender y sé que la audiencia también lo hace, cada uno a su manera. Y claro, al escucharte acerca del luchar y el vivir, y por sobre todo al conectarlo con el mundo del pensamiento, esto de la enorme cantidad de pensamientos que nos transmitís, que puede pasar por nuestro ser en el día a día, es tan impactante poder ser consciente de si elijo vivir o si elijo luchar, como dos verbos, digamos, fundantes de este encuentro. Es como que si elijo luchar, nos decías recién, uno sufre. Y si elijo luchar, hay un nivel de complejidad existencial que está asociado al mundo del pensamiento, porque incluso hablabas de un indicador muy mínimo de posibilidades de materializar aquello que se piensa. Entonces, si la vara es mínima en el porcentaje de la acción a través del pensamiento, qué valioso sería que podamos aprender, y creo que por ahí va a ir tu exposición, a utilizar el recurso poderoso del pensamiento para vivir y para actuar de manera tal. Así es que con este entendimiento que me has enseñado, te invito a que nos enseñes a utilizar el pensamiento para vivir. Perfecto. Yo creo que más que nunca en nuestros días, en esta época que nos toca vivir, vivimos sometidos a la gran presión de que pareciera que tenemos que tener todo bajo control, ¿verdad? Inclusive aquello que estamos pensando continuamente. Y hay un poco que surge esta corriente psicoterapéutica con la intención, más allá de todo, de generar en el individuo, en el ser humano, un estado de flexibilidad psicológica, ¿verdad? Existen muchas situaciones que al final de cuentas nosotros no podemos tener bajo control. Situaciones externas me refiero, ¿verdad? Y también aquellas internas que transitan dentro de nuestro interior, en nuestra mente, y que necesariamente se hace inevitable buscar herramientas o buscar caminos para poder lidiar con la frustración y con el malestar que genera esa serie de pensamientos y de conductas internas cuando no logramos canalizarlas adecuadamente. En ese sentido, y solo para poner en un contexto histórico, la psicología como tal es una ciencia relativamente nueva, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, hablamos de la filosofía o de la medicina, hablamos de ciencias milenarias. La psicología tiene un camino bastante reciente en este contexto histórico, y si nos remontamos allá por los finales del siglo XIX con Sigmund Freud y con la creación del psicoanálisis, es donde comienza una serie de tratamientos para justamente
justamente mitigar o de alguna forma tratar este sufrimiento psíquico del ser humano, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de ACT, por sus siglas en inglés, de la terapia de aceptación y compromiso, siempre nos referimos a ella como una psicoterapia de tercera generación. ¿De dónde surge esto? Bueno, la primera generación o la primera línea de corrientes psicoterapéuticas surgieron a partir de 1950, 1960 aproximadamente, y el objetivo principal que perseguían era poder superar las limitaciones que ya se hacían evidentes en cuanto a las teorías psicoanalíticas, ¿verdad? Era un enfoque netamente conductista. Los principales autores o expositores de esta corriente, Pavlov, Skinner, por ejemplo, centraban su foco de atención en la conducta observable y en el aprendizaje. De esta forma y en este sentido, el principal objetivo era la posibilidad de modificar la conducta mediante condicionamientos. Esta fue una primera etapa, la primera generación, a la cual le siguió la segunda generación como la corriente racional emotiva de Albert Ellis y la corriente cognitiva de Aaron Beck, que surgieron alrededor de los años 70 aproximadamente. Y estas también, evidentemente, comenzaron a trabajar y a poner especial énfasis en el tratamiento del pensamiento. Y consideraban el pensamiento como aquel principal causante de la conducta humana, ¿verdad? Por ende, evidentemente, también el pensamiento se transformaba de esa forma en la causa principal de los trastornos psicológicos que evidenciaban los seres humanos en ese momento, ¿verdad? Como toda ciencia, continuó evolucionando y aparecen luego las corrientes de tercera generación, que surgen alrededor de los años 90. Yo siempre suelo decir, y lo pienso de esta forma, ¿verdad? Pareciera como, a veces suelo conversar mucho con los jóvenes, y vos le decís años 90 y les parece el siglo pasado más o menos, pero para nosotros que ya tenemos unos añitos más, los 90 son a la vuelta de la esquina, es algo muy reciente, entonces continúa en desarrollo y en estudio, ¿verdad? Entonces alrededor de los años 90 surgen las corrientes de tercera generación. Y se diferencian fundamentalmente de las anteriores porque enfocan los trastornos desde una perspectiva más contextualista, más funcional. Su principal objetivo entonces no es simplemente reducir los síntomas del paciente, sino educarle y de alguna forma brindarle herramientas, reorientar su vida de una forma más completa, más holística. La terapia de aceptación y compromiso que nos aboca hoy justamente en este momento para conversar de ella, fue diseñada o creada por el psicólogo norteamericano Stephen Ives y se marca dentro de la teoría del marco relacional. Ives no propone que el problema no es simplemente tener pensamientos negativos, sino el hecho de fusionarse con ellos, ¿verdad? En lugar de cambiar el contenido del pensamiento, como podría ser el objetivo en la terapia cognitiva clásica, lo que busca ACT, sobre todo, es una aceptación del malestar. Una aceptación que no es una aceptación pasiva ni resignada, ni mucho menos, y me gustaría desarrollarlo un poquito también, sino una aceptación clara y comprometida en un contexto de valores que son aquellos que nosotros vamos a ir diseñando. Todo esa estructura y ese ensamblaje que elabora ACT busca, por sobre todo, orientar a generar en el consultante, en el paciente, una flexibilidad psicológica. Nuestro ser por naturaleza, el ser humano por naturaleza, con la aplicación del lenguaje, el lenguaje es un tema demasiado interesante. Es aquello que nos define de cierta forma como seres humanos y que nos diferencia del resto del contexto de los seres vivos, ¿verdad? Es un diferencial, como suelo decir, como un arma de doble filo. El lenguaje es aquello que nos diferencia, que nos capacita, nos posibilita
posibilita crecer, desarrollarnos y que nos ha permitido sobrevivir en cierta forma, pero al mismo tiempo y desde el punto de vista de la psicología muchas veces se transforma en aquel motivo de malestar para nosotros. Por ejemplo, si por poner un ejemplo concreto, ¿verdad? Si lo llevamos al reino animal, un perro va a sentir miedo o pánico si ve que alguien le quiere pegar con un palo o un garrotazo. El ser humano, con el solo hecho de evocar una idea mediante el lenguaje de algo que le generó malestar en cierto momento, ya genera esa sensación de malestar y por ende también realiza ese proceso de sentirse mal. No sé si me explico o si va claro por ahí. Sí, al escucharte voy comprendiendo el desarrollo de tu enseñanza y seguramente la audiencia también. Y quisiera también preguntarte, entonces, dado la temporalidad del programa, si vos me autorizás, podemos hacer ahora un corte y avanzamos en el desarrollo de tu explicación. ¿Puede ser? Sí, perfecto. Hacemos una pequeña pausa y pasamos después de lleno a algunos procesos de ACT y después nos metemos directamente en el tema de mindfulness. Gracias Juan. Tiempo de psicología, diálogos inspirados en la admiración. Vivimos Tiempo de Psicología, hacemos radio desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. También puede escucharse a través del podcast denominado Tiempo de Psicología, como del canal de YouTube Radio Fafi. Es el episodio 110 de Tiempo de Psicología. Nos acompaña Juan Piñeiro, licenciado en Psicología, especialista en Psicología Clínica, diplomado en Terapia de Aceptación y Compromiso. El tema del episodio 110, deja de luchar contra tu mente, mindfulness, en el contexto de la terapia de aceptación y compromiso. Y el maestro en el bloque anterior nos ilustró y al escucharte, Juan, yo tomé en la evolución que hiciste de la ciencia, tomé la relevancia de la flexibilidad psicológica, la importancia que ahora seguramente vas a entrar en el análisis de la terapia de aceptación y compromiso, de esto del contexto. Textualmente lo anoté de esta forma: la importancia de analizar los contextos, de orientar de manera holística, del marco relacional y del lenguaje. Y aquí me quiero detener por esto de la titulación del tema, dejar de luchar, y esa invitación a vivir plenamente el bienestar, a través de el enfoque de la terapia de aceptación y compromiso, y seguramente la influencia del lenguaje al respecto. Así es que te escuchamos, maestro. Así mismo. El lenguaje, como decíamos, es una de las herramientas más impresionantes que tenemos como especie, y en cierta forma, dentro de su gran importancia, también tiene la posibilidad, como decíamos, del doble filo de a veces generarnos ese malestar, ¿verdad? Como te lo comentaba y como lo comentaba la audiencia, en este contexto es que surge la terapia de aceptación y compromiso como una herramienta más dentro del contexto de las psicoterapias, de buscar desarrollar en el individuo esa flexibilidad psicológica, que no es otra cosa que la capacidad de estar en contacto con el presente y de poder actuar según los valores, incluso cuando hay malestar, incluso cuando no nos sentimos bien.
incluso cuando tenemos condicionantes que de repente generan en nosotros ese malestar. La terapia de aceptación y compromiso se maneja básicamente en un bloque de 6 bases o 6 pilares principales, ¿verdad? Me gustaría también poder desarrollarlos de forma muy, muy esquemática, pero es importante porque a partir de ellos es que nosotros vamos a entender en cierta forma cómo es que podemos llegar a generar en nosotros esa flexibilidad psicológica, ¿verdad? El primero de los pilares es la aceptación, ya en su nombre está, ¿verdad? Se trata de abrir espacio al malestar. Muchas veces cuando nos sentimos mal por determinada causa o determinado motivo, lo que queremos es que termine, lo que queremos es luchar con ese malestar, porque de esa forma vamos a estar mejor. Lo que pasa es que existen a veces situaciones o realidades de las cuales no podemos escapar como contexto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la aceptación no es simplemente resignarnos pasivamente y decir, bueno, esto tiene que ser así, el destino, o Dios, o quien sea, lo dispuso así. No se trata en ese sentido, sino que es dejar de luchar contra las emociones, contra los pensamientos o contra las sensaciones desagradables, pero de una forma pragmática y productiva. No es simplemente decir, no quiero sentir ansiedad, sino ponernos a pensar, por ejemplo, puedo sentir ansiedad y a pesar de esa ansiedad, puedo seguir adelante. El camino va a continuar y yo voy a encontrar las herramientas para seguir caminando y seguir luchando. En ese sentido, el trabajo que realizamos desde el punto de vista de ACT para generar esa aceptación es permitir que la experiencia esté presente, ¿verdad? Sin gastar energía simplemente en combatirla. Parece algo simple, pero es extremadamente complejo y es muy importante el hecho de tenerlo claro, por lo menos desde el punto de vista teórico, ¿verdad? Aquí podrías, Juan, volver a repetirnos esto que acabas de enseñarnos en el caso de la ansiedad. Puedo sentir ansiedad y ahí transformaste. ¿Podés volver a repetirnos el ejemplo que nos diste? Sí, algo así como la idea primera que se nos viene a la mente es no quiero sentir más ansiedad, quiero superar esto. Pero en realidad el ser humano vive dentro de un contexto de ansiedades muchas veces porque la ansiedad, contrariamente a lo que muchas veces la gente piensa, es una emoción buena, es un sentimiento bueno, nos prepara para la acción. Imagínate si nuestra vida fuera totalmente sin ansiedad y fuera algo monocorde y totalmente libre de situaciones en las cuales no nos prepararíamos para nada prácticamente. Yo antes de comenzar esta entrevista, por ejemplo, me sentía un poco inquieto o nervioso, por ponerte un ejemplo. Si yo tuviera totalmente ausente en mí ese sentimiento de nerviosismo, que es totalmente normal, uno dejaría de preparar o dejaría de elaborar qué es lo que va a decir, cómo se va a plantear la situación. Entonces la ansiedad en sí es un sentimiento y una emoción buena. Se transforma en algo que nos genera malestar y nos genera esa dificultad en la vida cuando excede los límites de lo sano, justamente. Y ahí sí se transforma en algo, una especie de dificultad más compleja, ¿verdad? Entonces, como me decías, no quiero sentir ansiedad no es lo mismo que agarrar y plantearnos, puedo sentir ansiedad, está bien que sienta ansiedad en ciertos parámetros, pero mismo así voy a superarlo y voy a seguir adelante. Entonces, de esa forma nos permitimos que esa experiencia esté presente y dejamos de gastar inútilmente energía en combatirla. Entonces eso nos abre a una posibilidad de convivir con eso, con esa experiencia presente, ¿verdad? En eso consiste la aceptación, que es uno de los pilares de ACT. No sé si me explico. Sí, incluso aquí escribí abrir espacio y en un marco genérico, en el caso de que así sea, que uno sienta
por alguna situación de su día, de su andar, siente un malestar, abrir espacio, aceptarlo. Yo anoté eso y anoté el ser pragmático y ser productivo, y ahí lo bajamos al ejemplo que nos acabas de dar. Exactamente, así mismo. Es abrir espacio al malestar, así mismo. Un segundo pilar, y ahora vamos a entrar en un punto que es crucial también en este tema. Cuando te mencionaba la teoría de los marcos relacionales, el ser humano vive por naturaleza. Nosotros asociamos todos nuestros pensamientos a la realidad, como que estamos, decimos nosotros, fusionados, como hechos uno con nuestro pensamiento. Y aquí en este punto, el segundo pilar de ACT nos trae un término que a veces resulta un poco difícil al comienzo, pero cuando lo explique va a ser mucho más comprensible. La difusión cognitiva. Nosotros en realidad no somos nuestros pensamientos. Aprendemos a ver los pensamientos como eventos mentales y no como verdades absolutas, ¿verdad? Entonces, en este sentido, estar fusionados con nuestros pensamientos significa pensar que todo aquello que vamos pensando cotidianamente, sí o sí es la realidad. Sin embargo, gran parte, como decíamos al comienzo, de lo que pensamos no se condice con la realidad. Imagínate, por ejemplo, si yo recibo alguna contrariedad en mi trabajo, por ejemplo, o en mi familia, y me pongo a pensar, yo soy un fracaso, no sirvo para esto, no sirvo para tal cosa. Y eso comienza a hacer mella en mi inconsciente, y lo comienzo a aceptar como una cuestión real. Sin embargo, a través de la difusión cognitiva, que no es otra cosa que tomar distancia de nuestros pensamientos, lo que aprendemos es a notar la diferencia, y es un cambio de perspectiva. Imagínate pensar esto, soy un fracaso, y en cambio pensarlo de esta forma. Estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso. De esa forma uno toma distancia. El pensamiento en sí va a referirse a la misma idea, pero es notable la importancia y la distancia que crea al poder tomar esa perspectiva, y el pensamiento inicial ese pierde poder y comenzamos a verlo desde una forma diferente. Entonces, cuando lo desarrollamos en la clínica, a la difusión cognitiva, le dedicamos un buen tiempo, porque ahí es una de las bases o de las raíces para comenzar a tomar conciencia de que en realidad nosotros somos el ser que está pensando y no somos simplemente nuestros pensamientos. Es muy distinto ver la realidad como el ser que está pensando que desde los pensamientos mismos, ¿verdad? En ese sentido, la difusión cognitiva trae esa herramienta fundamental de cambio de perspectiva de lo que nos ocurre en lo cotidiano. Entonces, quiero conectarlo a esto con lo que en el bloque pasado hablabas acerca de la generación, el volumen, el número, más allá de la cifra exacta, sí abundante, de pensamientos diarios que podemos realizar, y que definitivamente nos expresás que todos esos pensamientos, esa cantidad enorme, hablabas de 6 a 60.000, como un parámetro de lo que representa en abundancia, ¿sí? Más allá de la exactitud numérica. Ahora, somos el ser que está generando esa cantidad de pensamientos, pero no somos esos pensamientos. ¿Es así? Así mismo. Una metáfora que se suele utilizar mucho dentro de ACT es imaginar lo siguiente. Imaginar a los pensamientos como nubes,
Y en ese sentido nosotros no somos las nubes, somos el cielo en el cual transitan esas nubes. Muchas veces nosotros, por naturaleza, como te decía, el ser humano asocia y se fusiona con los pensamientos. Por el hecho de considerarse como el contexto del observador que está mirando la realidad. Entonces, en ese sentido, algo que nos ayuda mucho a tomar distancia y tomar conciencia de que en realidad los pensamientos son totalmente variables e infinitos inclusive, es poder tomar conciencia de que nosotros somos quien los genera, pero no somos necesariamente esos pensamientos. En este sentido, y enganchando con este tema, el tercer pilar de ACT, por ejemplo, es el tema, creo yo, fundamental que vamos a desarrollar en esta exposición. Si te parece, dada la relevancia del punto y del inicio de este tercer punto, pilar, digamos, de los 6 pilares, del tercer pilar que vas a expresar, si me autorizás, vamos a un corte e ingresamos en el próximo bloque analizando ya el tercer pilar. Perfecto, ahí lo enganchamos y lo desarrollamos con más amplitud y me parece que va a ser súper esclarecedor y práctico para todos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Juan. Vamos a un corte y continuamos viviendo Tiempo de Psicología. Estamos transitando el episodio 110 y están escuchando a Juan Piñeiro, licenciado en Psicología, especialista en Psicología Clínica, especialista en Didáctica Universitaria y con un recorrido formativo en diplomados que avalan el análisis que estamos viviendo en el tema de hoy, titulado Deja de luchar contra tu mente, Mindfulness en el contexto de la terapia de aceptación y compromiso. Tiempo de Psicología, diálogos inspirados en la admiración. Vivimos Tiempo de Psicología, hacemos radio, estamos transitando el episodio 110 del programa. Lo hacemos a través de la radio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. Nos acompaña Juan Piñeiro, licenciado en Psicología. Está abordando el tema de deja de luchar contra tu mente, Mindfulness en el contexto de la terapia de aceptación y compromiso, y el maestro en el bloque anterior empezó el análisis de los 6 pilares de la aceptación y compromiso de la terapia, ¿sí? ACT, es así, en sus siglas, como nos enseñó. Habló acerca de el primero, aceptación, el segundo, de función cognitiva, que es tomar distancia de nuestros pensamientos, y te escuchamos atentamente a continuación con el tercer pilar. Juan, adelante. Perfecto. El tercer pilar, y que en cierto sentido y en cierta forma es el centro de lo que, con una de las herramientas fundamentales con las cuales queremos abordar esto de dejar de luchar contra nuestra mente, es el mindfulness. Mindfulness es una terminología traducida al inglés, pero su origen realmente se remonta a la palabra sati, del idioma pali, que es una lengua de los textos antiguos del budismo zen. De ahí tiene su raíz, digamos, su origen. En el contexto del budismo zen, la palabra sati implicaba una atención consciente, un recuerdo constante de la experiencia presente, una observación ecuánime, o sea, es decir, mantener el equilibrio interno frente a lo que ocurre sin reaccionar de forma automática o exagerada o evitativa. En ese sentido, ha tenido, y a mí es una de las cosas que más me ha llamado la atención en
en este recorrido que vengo haciendo dentro de la psicología, cómo el mindfulness se ha posicionado dentro de todas las corrientes psicoterapéuticas como una herramienta. Vos podés abordar la psicoterapia desde diferentes corrientes, pero muchas veces confluyen hacia el mindfulness, teniéndolo como un elemento o una herramienta de tratamiento que realmente se torna súper importante. Mindfulness, si lo vamos a definir así de una forma rápida y un tanto sintética, es la capacidad de prestar atención de manera intencional al momento presente, con una actitud de apertura y sin juicio. Esos puntos son sumamente importantes. Que sea de forma intencional, de uno tomar conciencia del momento presente, del instante, de saborear el segundo, el instante, el momento que estamos transitando, y de hacerlo con una actitud de apertura. Y muy importante también de que sea sin juicio, sin juzgar, sin ponerle un rótulo de no me gusta, no me sirve, no va por acá la cosa. Entonces, muchas veces el mindfulness es interpretado de forma equivocada, y me interesaría mucho también poder decir que el mindfulness no es simplemente relajarse ni dejar la mente en blanco. Creo que es absolutamente imposible, o no sé, muy poco probable que podamos dejar nuestra mente totalmente en blanco. Entonces, esta herramienta lo que busca es ayudarnos a darnos cuenta de lo que realmente está ocurriendo. Aquellos pensamientos, emociones, sensaciones corporales, y dejar de luchar contra ellos sin dejarnos arrastrar automáticamente. No sé, Marcelo, si te habrá ocurrido, y seguramente que sí, muchas veces uno a veces realiza conductas o actitudes o recorridos de forma totalmente automática, y no nos damos cuenta de saborear el segundo a segundo de nuestra vida. En este sentido, la gran herramienta que plantea Mindfulness es la meditación. Muchas veces nosotros asimilamos la meditación como un proceso de recogimiento o religioso, o algo que tenemos que pasar mucho tiempo de forma concentrada, y en realidad la aplicación práctica y clínica y técnica del mindfulness es mucho más simple que todo esto que a veces uno supone. Te cuento que quien popularizó ese término mindfulness, porque como te dije, el origen es un origen basado en el budismo zen, pero quien lo popularizó y lo trajo a Occidente fue el médico Jon Kabat-Zinn. Es un doctor en biología molecular, un investigador y profesor norteamericano, y es quien reconocemos como el encargado de haber introducido el término mindfulness en la medicina y en la psicología occidentales. Es también creador de una técnica o programa, MBSR se llama, que es una técnica de reducción del estrés basado en mindfulness, y que ha generado muchísimo sustento científico. Era algo que realmente, para que pudiéramos introducirlo dentro de la psicología, era sumamente necesario, ¿verdad? Jon Kabat-Zinn define el mindfulness como prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar. En esa simplicidad de definición tenemos esos tres elementos fundamentales. O sea, atención intencional al momento presente, que sea realizada sin juicio, y que por sobre todo tenga apertura y curiosidad. Jon Kabat-Zinn, autor de muchas obras sumamente interesantes, y que inclusive si en algún momento alguno de nuestros escuchas se pone en contacto, le podemos compartir algunos de los textos que son sumamente nutritivos y esclarecedores. Menciona que
son fundamentalmente necesarias para poder practicar el mindfulness 7 actitudes principales. Una, no juzgar. O sea, observar la experiencia sin etiquetarla inmediatamente, como buena o mala. Como alguien que observa de forma no neutra, pero sí sin posicionarse de forma crítica o en juicio hacia lo que nos está pasando. Una segunda actitud fundamental, la paciencia. O sea, permitir que las cosas se vayan desarrollando a su ritmo propio. A veces nosotros tenemos la urgencia de que ocurra tal o cual situación, y eso es uno de los grandes causantes de malestar. Otra de las actitudes fundamentales para la práctica de mindfulness es tener mente de principiante. Jon Kabat-Zinn en este sentido dice: tenemos que mirar cada experiencia como si fuera la primera vez, con curiosidad, con apertura. Nosotros generalmente cuando ya damos por sabido algo, como que nos acostumbramos y dejamos de dedicarle atención y de esforzarnos en ello, ¿verdad? Una cuarta actitud es la confianza. Confiar en nosotros mismos, confiar en la propia experiencia y en la sabiduría interna y en ese lenguaje interno que va generándose a través de nuestra experiencia. Una quinta es no esforzarse. O sea, cuando nos ponemos a practicar mindfulness con la mente interesada en lograr algo, es un poco más complejo. Tenemos que simplemente predisponernos sin esa intención de estar esforzándonos o mortificándonos para lograr algo específicamente, sino que es simplemente estar. Una sexta actitud, solemos hablar de la aceptación, que es reconocer las cosas tal como son en el momento presente. Y la séptima es aprender a soltar. Aprender a soltar, que no significa otra cosa que permitir que los pensamientos y las emociones vayan y vengan y no aferrarnos, ¿verdad? El hecho de cómo comenzábamos este diálogo, justamente la necesidad de poder tomar distancia de los pensamientos que sí o sí van a acudir a nosotros cotidianamente de la forma que ya lo explicamos, pero el ejercitarnos mediante la meditación, en el sentido de poder permitir que vengan y se vayan sin engancharnos, sin tomarlos como algo realmente definitivo, es un ejercicio que lo iremos realizando de forma consciente y nos traerá mucho beneficio. El mindfulness muchas veces se confunde, o no sé si por falta de conocimiento o porque a veces lo imaginamos de una forma distinta o lo asociamos con la meditación en un sentido religioso que no tiene nada que ver con esto. Es una práctica extremadamente basada en principios científicos. No se trata, como te decía, de dejar la mente en blanco, ni de que no es tampoco una técnica de relajación, no es tampoco algo que tenga algún principio religioso, ni significa ponernos a pensar en positivo. El mindfulness es una práctica extremadamente sencilla que, cuando nosotros nos comprometemos a dedicarle por lo menos unos 10 a 15 minutos diariamente en nuestro día a día, se transforma en una herramienta extremadamente potente que nos ejercita en esa capacidad de tomar distancia de aquello que nos genera el malestar. ¿Cuándo se produce el malestar en nosotros? Si te pones a pensar, el malestar se produce cuando nos empezamos a lamentar por cosas que no hicimos, o porque lo que sucedió de una forma deberíamos haberlo hecho de una forma distinta, o en el otro extremo, cuando nos vamos al futuro, cuando nos ponemos a pensar cómo voy a hacer tal cosa, cómo voy a desarrollar tal tema, cómo voy a presentarme en la empresa, cómo voy a resolver tal situación. Y son dos extremos que en realidad y con plena conciencia nosotros no podemos tener el control. Lo único que nosotros podemos realmente saborear y disfrutar cotidianamente es el momento presente que estamos viviendo. Y el único que tenemos bajo nuestro control realmente.
Por eso mindfulness o la meditación se transforma de esta forma en un ejercicio cotidiano, que si lo vamos aplicando de forma cotidiana en el transcurso de nuestro día, nos puede ayudar. Por ejemplo, imagínate si estamos en el tránsito y nos empezamos a desesperar porque no estamos llegando en hora a un determinado lugar, o porque fulano se cruzó en nuestro camino, y etcétera, etcétera. Toda esa serie de situaciones y estímulos que actualmente vivimos y son generadores de estrés multiplicados por 1000, cuando nosotros utilizamos esta herramienta del mindfulness con frecuencia y comenzamos a asociarla como un anclaje al momento presente, lo podemos aplicar en lo cotidiano, en la multiplicidad de actividades que desarrollamos. De ahí la importancia. La práctica comprometida y consciente es lo que va a generar que nosotros podamos ir desarrollando este tipo de pensamiento controlado, en el sentido, no en el sentido de la lucha, sino de controlado porque vamos a estar anclados en el momento que estamos viviendo actualmente. No sé si resulta claro la explicación. Sí, Juan, voy escuchándote. Qué lindo que es escuchar al otro, y al aprender he ido anotando, seguramente la audiencia también. Claro, es tan apasionante poder detenerse a escuchar cuando hay una enseñanza de por medio, como es la de tu caso con nosotros. No juzgar, paciencia, entender el ritmo propio del tránsito, de los acontecimientos, mente de principiante, confianza, paréntesis, sabiduría interna, no esforzarse, no forzar. ¿Qué conexión ahí con la paciencia? Bueno, en realidad están todas conectadas, porque ahí es muy importante tampoco juzgar, aceptar, reconocer y soltar. Hay una comunión entre todas estas actitudes, y esa comunión genera esto que nos enseñás de poder vivir, y hablaste de saborear y disfrutar. Juan, al ingresar en esta lección tuya, allí uno también, al practicarla, ejercicio cotidiano, tengo entre comillas aquí anotado en mis apuntes, allí uno puede entender de que no se trata de luchar, sino de vivir plenamente. Así mismo. Hay un filósofo contemporáneo, Byung-Chul Han. Es un filósofo que me gusta mucho y que sigo bastante. En el año 2009, si mal no recuerdo, escribió un libro extremadamente interesante que se llama El aroma del tiempo. Allí Han analiza cómo en la sociedad contemporánea nosotros hemos perdido la experiencia profunda del tiempo. La tesis central de ese material es que nosotros en realidad vivimos en un mundo de aceleración constante, de fragmentación de la experiencia. Muchas veces no encontramos el momento para las pausas, para el disfrute, para el degustar el presente. Porque vivimos en un mundo excesivamente cargado de estímulos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que el mindfulness se transforma en una herramienta que nos puede brindar de nuevo el ejercicio cotidiano para ir entrando de a poco en ese camino de saborear el presente. Te quiero proponer, si te parece, de forma muy rápida,
un ejemplo muy simple, muy concreto de cómo se practica el mindfulness. Sí. ¿Cuáles son los pasos? Sí. Claro. ¿Qué te parece ante tamaño ejemplo que vamos a aprender, darle el tiempo necesario para esto de saborear? Vivámoslo en este espacio. ¿Qué te parece si saboreamos tu ejemplo y tu explicación en el último bloque y lo transitamos disfrutándolo? Hacemos un corte y vivimos lo que nos vas a enseñar. ¿Te parece? Me parece perfecto. Vamos entonces después del corte. Gracias. Tiempo de psicología. Diálogos inspirados en la admiración. Ingresamos en la recta final del episodio 110 de Tiempo de Psicología, que también puede escucharse a través de Spotify en el podcast denominado Tiempo de Psicología, como en el canal de YouTube Radio Fafi. Nos acompaña Juan Piñeiro, licenciado en Psicología, especialista en Psicología Clínica. Está abordando el tema Deja de luchar contra tu mente, mindfulness, en el contexto de la terapia de aceptación y compromiso. Y vamos a escuchar esto de el ejercicio que nos quiere enseñar. Adelante, maestro. Bueno, muchas veces cuando uno aborda algo desde el punto de vista teórico, a veces las cosas o pueden quedar un poco difusas o un poco complejas si uno se plantea, ¿y cómo esto lo llevamos a la práctica cotidianamente? ¿Cómo lo podemos realizar de forma efectiva y cotidiana? Yo suelo decir, tenemos que abordar primero este tipo de es una forma de vivir, ¿verdad? El mindfulness, como decíamos, en cierto modo, no es una técnica de relajación, no es un ejercicio simplemente en este sentido, sino que es una forma de vida. Es un disponernos o predisponernos como seres humanos a, de forma consciente, saborear cada segundo de nuestra vida. Como decíamos, en un mundo donde realmente tenemos un bombardeo continuo de tantos estímulos que nos distraen, que nos preocupan, que nos alteran, el hecho de poder volver al momento presente lo tenemos que ejercitar, como en la parte física. Si uno, por ejemplo, quiere ejercitar su físico, se va al gimnasio. Si deja de ir un mes y después se va otra vez, las cosas no funcionan. Entonces, en este tema del mindfulness y del volver al momento presente, también requiere un ejercicio cotidiano. No necesitamos disponer de grandes cosas ni de grandes tiempos. Vamos entonces a tratar de hacer un ejercicio de forma práctica, para que los oyentes puedan de alguna forma encontrar herramientas como para poder ponerlo en práctica en lo cotidiano de su día a día. En primer lugar, siempre es importante que podamos buscar un lugar donde podamos recogernos de alguna forma libres de otros estímulos, como para poder practicarlo en este sentido que lo voy a explicar ahora. Después, cuando uno ya va agarrando la práctica y lo va ejercitando, como decíamos, esto es un estilo de vida. Ahí lo podemos trasladar al lugar donde estemos, al tránsito, a nuestro trabajo, a la facultad, a nuestra familia, a cualquier lado, y vivirlo en ese sentido. Pero practicarlo nos va a dar la clave para las herramientas fundamentales. Primero, elegir un lugar o un espacio en nuestra casa o en nuestro auto o en algún lugar donde podamos estar tranquilos por lo menos 10 minutos. 10 a 15 minutos más que eso no es suficiente. O sea, encontrar un lugar y un espacio que nos permita estar un momento en esta conexión. Lo primero es entonces comenzar a prestar atención en nuestra respiración. Nosotros siempre hablamos de encontrar un anclaje. ¿Un anclaje qué significa? Significa poder centrar nuestra atención, que a veces
un tanto dispersa y se va al pasado, se va al futuro, se va al problema que tenemos, se va a aquello que tenemos que solucionar. Entonces, encontrar un anclaje para poder descansar nuestra mente en ese momento es sumamente importante. Uno de los anclajes naturales que tenemos es nuestra respiración. Entonces te propongo lo siguiente. No es necesario, a veces la gente piensa que es necesario ponerse en una posición específica o cerrar los ojos o repetir un mantra, no en este sentido. Lo más importante es poder tomar conciencia de nuestro ser y de nuestro cuerpo. Para ello, una de las principales formas que tenemos es tomar conciencia de la respiración. Nosotros respiramos de forma automática. Desde que nacemos hasta el último día de nuestra vida vamos a estar inspirando y expirando en un continuo ritmo de vida. Imagínate lo siguiente. Estamos en un lugar donde hemos decidido pasar este momento y tomamos ese tiempo para notar dónde realmente estamos. Prestamos atención a nuestro cuerpo, al peso apoyado en nuestra silla o en el suelo o donde estemos, o los pies en el suelo, el contacto con la silla, y vamos tomando conciencia de nuestro cuerpo en ese sentido. Y acto seguido vamos a tomar conciencia de nuestra respiración. Prestar atención al aire que va ingresando y saliendo de forma rítmica. Yo suelo indicar el hecho de poder de forma consciente poder prestar atención a la respiración de la siguiente forma. Existen muchas formas de respiraciones con diferentes pausas, pero hagamos este ejercicio así. Inspiramos contando mentalmente hasta 4. 1, 2, 3, 4. Ahí retenemos nuestra respiración durante 2 segundos. 1, 2. Y luego expiramos por la boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y repitiendo este proceso unas 6, 7 veces, 10 veces, uno consigue tomar conciencia de su respiración. Tiene un efecto calmante para nuestro cerebro, un efecto calmante para nuestro organismo. Y desde el punto de vista clínico, para nuestro cerebro, ese expirar en 6 segundos lo predispone a la calma, porque necesariamente no hay algún apuro, alguna amenaza, sino que la calma de esos 6 segundos de expiración lo transforma en un momento de relax. Cuando uno comienza a tomar atención en ese momento, van a aparecer indudablemente pensamientos. ¿O qué estoy haciendo aquí? ¿O que tengo que hacer tal cosa? El hecho de la práctica del mindfulness nos lleva a recibir esos pensamientos de forma consciente, pero sin engancharnos en lo que podría ser la secuencia lógica de ponernos a pensar en lo que nos sugiere. Entonces, centralizar nuestra experiencia de ese momento en la respiración va a hacer que tomemos conciencia de ese momento, disfrutando y saboreando ese momento, y nos ayuda a controlar lo que podrían ser los posibles enganches a un pensamiento que irrumpe en nuestro cerebro. Entonces eso se repite de forma pausada, consciente, sin juzgar. Cuando llega un pensamiento a nuestra mente, no lo analizamos o no lo juzgamos de forma de que sea bueno o malo, sino que simplemente lo recibimos y lo dejamos circular y continuar.
Al repetir esas inspiraciones e inspiraciones, tomamos conciencia de algo vital en nuestro organismo. Y de esa forma, como tantas veces actuamos en piloto automático, el tomar conciencia de algo tan vital como la respiración nos va a anclar en ese momento y vamos a obtener esa pausa, esa calma que necesitamos en ese momento. Con ese simple ejercicio de poder prestar atención de forma consciente, de forma evidentemente orientada a centrarnos en la respiración, ya podemos realizar un ejercicio de mindfulness de 10 a 15 minutos. Después pueden existir otras variables, Marcelo, por ejemplo, el poder anclar nuestro pensamiento o nuestra mirada, nuestra atención en algún objeto, o en una frase, o en un mantra, o en algún anclaje específico en algo que nos retenga nuestra atención para poder desengancharnos de todo lo que sea distracciones. No sé si percibes la simplicidad de lo que es la práctica del mindfulness y que de repente puede parecer. A mí muchas veces me ha tocado compartir con consultantes y me dicen, ¿y es eso nomás? Sí, es eso nomás. Pero tiene el poder tan grande y significativo de poder calmar el estrés cotidiano que nosotros vivimos sumergidos dentro de tantas preocupaciones. Sí, no sé sí, Juan, sí. Ha quedado tu lección, nos has enseñado, incluso tus palabras lo dicen todo, Juan. Me detengo en la enseñanza del ejercicio. Aquí anoté, lo podés hacer 6, 7, 10 veces. Es decir, que nos das incluso la libertad de que cada uno, de acuerdo a su proceso, lo pueda ir vivenciando. Así mismo. La práctica es lo que va a hacer que realmente se transforme para nosotros en una herramienta, en un instrumento de poder concientizarnos del momento presente, de poder anclarnos y de disfrutar cada uno de los segundos de nuestra vida. El hecho de poder tomar distancia de los pensamientos, y por eso que hablábamos al comienzo, a partir del título de este compartir que hemos elegido, nosotros muchas veces lo hacemos de forma crítica, y es en donde surge entonces la batalla de cambiar esos pensamientos. Yo suelo referirme como engancharse o desengancharse. Lo que tenemos que lograr básicamente es la capacidad de poder desengancharnos conscientemente de los pensamientos, de los buenos y de los malos. Cuando uno adquiere esa flexibilidad y cuando uno adquiere esa posibilidad de hacerlo de esta forma, es cuando comienza a operar en nuestra vida como una herramienta de paz y de armonía. Es una práctica extremadamente simple y a mí me llama mucho la atención y es algo que suelo investigar y lo disfruto mucho realmente, de cómo cada vez más, inclusive desde el punto de vista de la neurociencia, se encuentran, hay abundantes estudios y abundante material que refrenda la capacidad o el beneficio que tiene la práctica continua del mindfulness en lo cotidiano, incluso para enfrentar o transitar caminos de enfermedades crónicas, por ejemplo, o de situaciones de reducción de estrés, situaciones de trabajos con pacientes con ansiedad extrema y situaciones que uno, a través del control que comienza a percibir de sí mismo en el momento presente, se logra una mejoría y
un mejor desarrollo de la vida cotidiana, ¿verdad? Por eso me pareció súper importante poder explayarme un poco más en este punto. Y lo que te quería, para que no se nos quede inconcluso nuestra exposición de los pilares de la teoría de aceptación, de la terapia de aceptación y compromiso, mindfulness es uno de los puntos muy importantes, que sería el tercer pilar. Y solamente para mencionar y no dejar inconcluso los otros pilares, que vas a ver cómo cierran este esquema o esta línea de pensamiento y de psicoterapia. El cuarto pilar es el yo como contexto, el observador interno. No somos solo nuestras historias, emociones o recuerdos, ¿verdad? Hay una parte de nosotros que puede observar todo eso. Muchas veces nosotros asociamos la mirada que tenemos de los diferentes acontecimientos que transitamos en nuestra vida como el observador que realmente determina la tónica de tal o cual episodio. En realidad nosotros podemos también tomar distancia de eso y mirarlo desde otra perspectiva. Naturalmente el ser humano asocia como contexto su propia experiencia y todo lo traslada a los contextos donde está viviendo. Pero existe la posibilidad de que nosotros lo miremos en el contexto generalizado desde otro punto de vista. La terapia de aceptación y compromiso también hace un hincapié enorme en los valores, que sería el quinto pilar. ¿Por qué? Porque los valores en sí no son metas, sino que son direcciones que nosotros vamos eligiendo. Nos direccionan vitalmente. Por ejemplo, a veces cuando en determinada circunstancia tenemos que reaccionar frente a alguna situación que nos incomoda, podemos hacerlo como una simple reacción o podemos actuar y nuestra conducta puede estar regida por una escala de valores que vamos a ir trabajando y diseñando como aquellos mojones o carteles que van iluminando nuestro camino, ¿verdad? Y como último pilar, o como conclusión de esto, el sexto pilar es la acción comprometida, el compromiso, el vivir con sentido. Cuando nosotros damos pasos concretos de forma guiada por nuestros valores, incluso, como decíamos, dentro de sentimientos de miedo, de incomodidad, sin esperar que el malestar se termine para poder actuar, lo hacemos de forma comprometida, vamos a actuar de acuerdo a nuestros valores, incluso con ansiedad, incluso con miedo, incluso con esa incerteza que puede generarnos la dificultad que podemos vislumbrar al principio. Entonces la acción comprometida, el compromiso, es un pilar también que solemos trabajar dentro de la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, de esta forma, mindfulness dentro de la terapia de aceptación y compromiso nos invitan a algo muy simple y al mismo tiempo profundamente revolucionario. Estar presentes, abrirnos a la experiencia y elegir vivir según lo que realmente importa. Porque al final no se trata de tener una vida perfecta, sino una vida con sentido. Juan, quiero transmitirte que ha sido un honor para mí escucharte en el devenir del programa. Es un honor dialogar contigo. Gracias por tu generosidad, por el tiempo para con nosotros al enseñarnos. Muchas gracias, Juan. Dale, Marcelo, para mí un gusto. Espero que nos podamos conocer personalmente en algún momento y espero haber sido lo suficientemente claro. A veces las circunstancias, hay días que uno está inspirado y días que uno no está inspirado, pero dentro de todo espero que haya sido de progreso para los que hayan podido escuchar este material y sobre todo de que podamos ir profundizando en estos temas que van ampliando por sobre todo el alcance de la psicología que tanta falta hace en nuestra sociedad. ¿Tu enseñanza ha estado sostenida en tu inspiración?
Yo te lo agradezco y que así sea, que podamos conocernos, que así sea. Agradecido, Juan, y también a la audiencia, el agradecimiento por escucharnos. Y será hasta el próximo episodio de Tiempo de Psicología. Cuídense. Será hasta la próxima puesta en acción de Tiempo de Psicología. Cuídense.